Hola amigos de Que Viva Cristo Rey, estamos completamente en vivo, estamos con nuestro querido amigo Jonathan Ramos, lo vamos a poner de este lado para que lo veamos bien. Él pues nos acompaña el día de hoy porque vamos a refutar, bueno, quien va a refutarlo es el filósofo Jonathan Ramos, que me imagino que ya lo conocen. Va a refutar algunas falacias, algunos errores argumentativos de el que también dice ser filósofo, Diego Rusarín, sobre todo porque en uno de sus videos pues fue un poquito fuerte con Marta y Careda. Pero antes de eso, voy a recomendar un par de libros de mi amigo, el filósofo Jonathan Ramos, los tenemos aquí, que sería este que se llama ¿Estaba Marx a favor del ABRTO? Entonces pueden ustedes consultarlo. Y este otro que se llama Ética para Sofía. Ética para Sofía, muy recomendado, que sería así como una introducción, muy bonito, porque me parece que, bueno, fue escrito también para su hija, que aquí vemos, a Jonathan Ramos en la portada, y pero tiene más libros interesantes, entonces todos los que quieran adquirir un libro de Jonathan Ramos, pues le mandan mensaje, voy a poner su canal para que se puedan contactar con él. Y pues bueno, antes de empezar, pues le damos la bienvenida y vamos a escuchar a Jonathan Ramos. ¿Qué tal, querido padre Daniel? ¿Cómo te va? Siempre es un gusto estar en este hermoso canal y que viva Cristo Rey. Y bueno, más todavía para desestructurar o para desenredar los enredos de este pseudo filósofo llamado Diego Rusarín, que tanto daño causa a la juventud, ¿no? Corrompiendo la mente y bueno, la recta razón. Así que cualquier cosa que me pase la vamos viendo. Perfecto. Entonces vamos a ponerlo, le pedimos al ingeniero que lo acomode bien. Así, perfecto. Bueno, miren, como Diego Rusarín es una persona pues un poquito cobarde porque no ha querido debatir, no ha querido confrontar las ideas. Cuando le pongamos play al video le voy a poner este filtro para que pues Diego Rusarín no nos vaya a borrar el video. Claro. Eso es muy importante. Entonces vamos a empezar. Aquí en esta primera parte, Diego Rusarín hace alusión al filósofo Jonathan Ramos y da una explicación del por qué él dice no ha buscado un debate o no ha aceptado un debate con Diego Rusarín pero dice algunas cosas un poquito que a mí se me hacen falaces. Vamos a escuchar. Yo raramente respondo videos, ustedes me conocen, no me doy el tiempo, me da flojera, tengo mejores cosas que hacer, o sea, estoy estudiando, estoy produciendo, estoy creando, estoy trabajando en las condiciones materiales para producir los cambios a los que quiero llegar. Entonces, raramente me paro a contestar videos de, ¿sabes? Figuras de nicho ahí, un intelectual, un académico, un profesor que nadie escucha, que vive en Patagonia y X, que lo escuchan 300 personas, está bien, whatever. No pierdo el tiempo con esas cosas, porque me queda claro que mucha gente inclusive hace videos sobre mí porque monetizan muy bien, o sea, eso me queda clarísimo. Y hay una parte de mí que se siente tranquila de decir, bueno, por lo menos les doy de comer, o sea, por lo menos les doy de comer a toda la gente que hace videos sobre mí, entonces está bien, no voy a pararlos. Bueno, entonces, ¿qué le contestaría a eso? Lo que pasa es que el ladrón siempre piensa que todos son de su condición. El que es un mercenario y hace videos para monetizar nada más, piensa que todos hacen videos para monetizar. Y mirá, realmente si yo quisiera monetizar estaría haciendo otras cosas, no estaría enseñando el capítulo 8 de la Suma contra los Gentiles, no sé si te das cuenta. Entonces, él es un mercenario, que él utiliza y dice lo que tiene que decir para ganar dinero, ¿no? Él se hace el anticapitalista, pero seguro tiene su canal monetizado, seguramente cobra en dólares, seguramente utiliza el libre mercado y seguramente adora al dios capital, ¿no? Porque aunque él se diga marxista, seguramente es un capitalista, ¿no? Que acumula dinero. Así que él probablemente tenga ese pensamiento y tenga esa finalidad a la hora de enseñar las cosas que enseña. No diría de hacer filosofía, porque lo que él hace no es filosofía. Así que bueno, él pensará que todos somos así y que todos buscamos lo mismo.
¿sí? Pero no todos buscamos hacer dinero cuando hacemos filosofía. De hecho, yo no gano mucho dinero con el canal, así que en ese sentido no tiene, es una falacia de, miren, sí, me ataca pensando que yo soy un mercenario, y bueno, no ataca los argumentos, está atacando a la persona, y es propio de un sofista, ¿no? Los sofistas hacen eso también, y dice que no va a responder, pero en realidad está respondiendo. Y está respondiendo de la manera más cobarde. Primero, no me menciona, aunque todos sabemos que está hablando de mí, porque soy el único profesor salteño que le hace críticas a él. Y segundo, porque no hace falta mencionarme. Si yo te digo, tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, y sí, es un perro. Entonces, él está hablando de mí, pero responde, sí responde, pero responde de la manera más cobarde, que es no mencionarme y no hacerse cargo de la crítica que yo le hago. Así que una crítica nunca es buena porque la hace un canal de 2 millones de suscriptores y la crítica no es mala porque la hace un canal que tiene 2 suscriptores. O sea, el valor de una crítica no se mide por la cantidad de personas que la escuchan a la crítica. Entonces, ahí demuestra que él sí es un mercenario y sí él demuestra que él es un sofista, ¿no? Ok, y antes de pasar a la primera idea que vamos a argumentar, bueno, este video posteriormente se va a seccionar y se va a separar en shorts, se van a publicar en muchos grupos, algunos incluso tenemos gente ya metida en los grupos de izquierda y ahí los compartimos. El punto es que le vaya a llegar ciertas partes. Entonces, antes de comenzar, ¿cómo invitarías a Rusarín a un debate y sobre qué tema? A mí me gustaría que él debata conmigo el tema de la realidad. ¿Existe la realidad y podemos conocerla? ¿Existe la objetividad? ¿Es posible la objetividad? La filosofía tiene la misión de conocer los primeros principios, las primeras causas. El hombre puede conocer los primeros principios de la realidad, puede adecuar su mente con la realidad. Yo estoy seguro que la tesis de él es que no, que esa realidad no existe y que si existe no podemos conocerla. O es un nihilista, o es un escéptico, o es un postmoderno. Entonces a mí me gustaría invitarlo a debatir eso, ¿no? A debatir el relativismo de él en contra de los principios y valores absolutos que yo defiendo. Así que, Rusarín, creo que para mostrar que no sos un mercenario, y sé que estás dispuesto a debatir porque debatiste con otros que no eran filósofos, podrías debatir sobre esta temática y mostrar la consistencia de tu sistema enfrentándote con otro sistema. Así que te dejo la invitación. Relativismo versus pensamiento clásico. Ese sería como el ítem del debate. Muy bien. Ahora vamos a ir a la primera idea que se va a tocar. Ustedes recuerden que ya habíamos visto este video que incluso censuraron de Martí Gareda porque describió algunas cuestiones del marxismo cultural. Bueno, entonces, parece ser que de repente a Diego Rusarín se le dio la idea de sí contestar a Marta, a pesar que Marta pues no es filósofa, a pesar que Diego ya había dicho que pues él no responde a cualquiera, pues esta vez, como se hizo muy viral el video de Marta, parece ser que alguien le dijo que respondiera. Pero antes, él empezó a desmeritar a la persona a la que iba a contradecir. Vamos a escuchar. El video es en directo, nunca lo he visto, esto está completamente, o lo voy a improvisar completamente, ni siquiera me preparé. Quiero pensar yo que no me tengo que preparar para ver un video de una persona hablando sobre memes en contra del comunismo. Entonces no tuve que hacer tarea. Creo que con mis conocimientos anteriores es más que suficiente y adecuado. El video está un poco largo, les advierto. Creo que dura como 39 minutos. Digo, ¿qué tanto puedes darle vuelta a los mismos memes durante 39 minutos? Entonces lo vamos a ver en velocidad 1.5 para no torturar a nadie más de lo necesario, pero sí les aviso que voy a poner pausa y voy a ir desmontando los argumentos poco a poco hasta que estoy seguro que vamos a llegar a un punto donde los argumentos van a ser tan cíclicos y tan
superficiales, que simplemente me la voy a pasar repitiendo los mismos argumentos de fondo que destronan prácticamente toda esta pseudo-teoría anticomunista. ¿Okay? Entonces, dura bastante. No tengo nada contra la persona, solo sí me voy a ir duro contra las ideas, porque las ideas definitivamente no le pertenecen a ella, esto me queda clarísimo. No creo que Marta Gareda tenga un background académico de crítica geopolítica o tal vez una formación en filosofía política. No me parece que sea su formación, entonces vamos a irnos contra las ideas, literalmente. Es una primera reacción espontánea. Pónganse los pañales para adultos porque esto va a estar un poquito largo. Y ahora... Bueno, entonces, ¿cuál técnica está usando aquí Diego? Porque pues está desmeritando. Entonces, tú que has participado en debates, ¿qué es lo que está haciendo para desmeritar, digamos, que el contrincante? Bueno, sembrando prejuicios, armando muñecos de paja. Él no sabe los argumentos que ella tiene, no los conoce. Se toma el tupé de decir que ella no tiene preparación, como si él sí la tuviera. Sí. Ahí está el tema, ¿no? Las cosas que él ha dicho, ¿no? Me acuerdo que una vez él dijo que el preservativo era ABORTIBO, ¿no? Tivo, ¿no? Ya una persona que dice eso ya directamente no se puede hablar con esa persona, ¿no? Así que decir que ella no tiene preparación sin haberla escuchado es sinónimo de un prejuicio y de una ignorancia muy grande. Nadie puede decir que sus argumentos son malos cuando él dijo que no la conoce. Mira, dijo que no la conoce y dijo que no vio el video. Te podés imaginar que un tipo que refuta a alguien, así como él lo está haciendo ahora, sin escucharla y sin saber quién es, aparte de ser poco serio, no tiene sentido. No tiene sentido, pero muestra un poco lo que es él, ¿no? Él es un showman. Ok, ahora lo que va a decir es en la cuestión de Gramsci. Vamos a escucharlo. Ahí vamos modulando. ¿Qué es el comunismo? ¿Qué es el marxismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Arrancamos? ¿Perfecto? Empezó con preguntas interesantes, ¿eh? Continuemos. ¿De dónde vienen? El socialismo triunfará al capturar primero la cultura a través de una infiltración en las escuelas, en las universidades, en las iglesias y en los medios de comunicación. A ver, aquí lo que acaba de citar Marta Gareda es la teoría de Antonio Gramsci, marxista italiano que habló sobre la relación entre bases materiales y superestructura, la diferencia entre consenso y coerción, y habló un poco de la guerra hegemónica. Entonces, digo, hasta aquí, pues yo creo que leyó una cita de Gramsci o alguien se la pasó. Digo, débil la entrada, pero vamos a ver a qué se refiere con este hook, porque suena así como, parece, ¿sabes qué me parece? Como Secret Wars de Marvel, donde realmente nosotros somos como los Skrull, y los Skrull son estos bichos verdes que se pueden transformar en cualquier cosa, de que tú no sabes, tal vez Bill Gates sea comunista, tal vez tu mejor amigo sea comunista, tal vez tu influencer favorito, el tío camarada Diego Rusarín, se la pasa posteando fotos en el gym y te dice que te pongas mamado porque tu cuerpo realmente es inseparable de tu mente, tal vez él sea comunista. Sí soy. Spoiler, sí soy comunista, sí soy. Muy bien, ¿qué le contestarías ahí? Mira, por de pronto no la está escuchando. Es decir, él está prejuzgando hacia dónde va el argumento de ella. Ciertamente la idea que ella está leyendo es de Gramsci. No creo que sea un texto de Gramsci que ella esté leyendo, pero sí un texto que está inspirado en su pensamiento, ¿no? Pero, bueno, es curioso que él, digamos, le ataque diciendo que ella está creando una especie de, no sé si viste la película, Invasión, el ataque de los invasores, donde aparece, es la película del macartismo, ¿no? Donde el tipo sale a la calle y dice, usted es el próximo, están contaminando todo, los marcianos nos atacan. Bueno, crear esa idea de que el que es anticomunista vive en una parafernalia, ¿no? En una locura de una paranoia irreal, extremista, fanática, surrealista. Está creando ese prejuicio contra la crítica, pero no contra la crítica, contra la persona que hace la crítica. Pintándola como una paranoica,
Así que bueno, está haciendo el sofisma que hace siempre. No vamos a escuchar un argumento serio de parte de él. Ok, ahora vamos a la siguiente parte en donde él va a culpar al liberalismo de todas las cosas malas. Escuchemos. A la libertad de expresión. Se está... Le voy a pedir un poquito más para atrás. Cuando Marta habla de que el comunismo está en contra de la libertad de expresión, Diego Rusarín va a decir que más bien es el liberalismo. Vamos a escuchar. 6. Atacar a la libertad de expresión. Se están viendo atacados estos pilares hoy en nuestra vida, ¿no? Sí, Martí Gareda, pero ¿por qué? Por el liberalismo. O sea, no puede ser que le echen culpa a estas cosas al marxismo. Digo, para empezar, ella habla de esta idea, y esto es una de las cosas que aquí, me disculpan sinceramente, pero también probablemente le voy a clavar el balón a Gramsci también. Hacer la lucha hegemónica por la hegemonía de la cultura es ignorar la relación de prioridad entre base material y superestructura ideológica. Este probablemente es el argumento que más voy a repetir durante este video y lo veía venir a kilómetros, solo con el nombre. ¿Cuál es el problema aquí? El marxismo es una filosofía cuya ontología es materialista. De hecho, el materialismo dialéctico de Marx, como superación de la dialéctica idealista de Hegel, lo que hace es que Marx voltea a Hegel de cabeza. Hegel hablaba de que era la idea, el Zeitgeist, o sea, the Geist, el espíritu, que se manifestaba a través de los humanos, y el perfeccionamiento de la idea de la libertad a través de la resistencia al actuar del humano iba produciendo una idea de libertad más pura que se desarrollaba a través de la historia. Entonces, el idealismo alemán trascendental que culmina en Hegel es el que se manifestaba a través de la dialéctica, pero la materia nada más era como el campo de la resistencia para la manifestación de la idea. Marx voltea esa idea de cabeza. La ontología marxista es materialista. Esto de luchar por la cultura, la religión, la idea de familia, infiltrarse en los medios de comunicación. Me disculpas, pero eso es una estrategia liberal. La frase de Marx por excelencia es: los filósofos solo han tratado de interpretar el mundo cuando el punto es cambiarlo. ¿A qué se refiere Marx con esa hermosa frase? Viniendo de un camarada que sí claramente leyó a Marx, que el trabajo del marxista no está en la batalla cultural. Yo por eso no pierdo mucho tiempo respondiendo videos. El trabajo de un verdadero marxista que entiende a Marx es en la praxis, es en el mundo material. Los filósofos del mundo solo han tratado de interpretarlo, cuando el punto es cambiarlo. Entonces, no. El marxismo no se trata de hacer una guerra cultural, una batalla cultural, de infiltrarse en las iglesias, infiltrarse en la religión, infiltrarse en la familia para tratar de dominar la hegemonía. Al contrario, a rato les voy a explicar de la relación entre base material y superestructura ideológica y se van a dar cuenta que todos estos aspectos hegemónicos de la cultura, de la ideología, nada más son que un reflejo de las bases materiales que los producen, que es el capitalismo como modo de producción. Pero bueno, continuemos. Muy bien. ¿Qué le contestaría? Mira, lo que pasa es que él cae en se llama contradicción adjectum, contradicción de facto. En la tesis 11 sobre Feuerbach, que escribe Marx, dice: hasta el día de hoy los filósofos se encargaron de interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Pero no es que ahí hay una negación de la filosofía, una negación de la cultura o del valor teorético de la praxis revolucionaria. De hecho, si Marx pensara así, no tendría sentido que escriba libros, ¿no te parece? O sea, si un filósofo está negando el valor programático y revolucionario de la filosofía y del pensamiento y de la cultura, no tendría que escribir los 150 libros que escribió Marx, que se la pasó escribiendo, nunca tomó ninguna comuna, Marx no tomó ninguna Bastilla, Marx nunca empeñó un arma para hacer ninguna revolución. ¿Sí? Entonces, Marx estaría negando con su praxis su propia teoría. No, lo que sucede es que esta prioridad programática que tienen las bases materiales, estructurales sobre la base superestructural, es una prioridad programática, pero eso no significa que no se puedan dar concomitantes las disputas dialécticas hegemónicas y las disputas sobre las bases estructurales de las relaciones económicas y socioeconómicas. Parece que ese es más un reduccionismo que trata de entender a Marx en relación a una dialéctica con un Hegel que tampoco existe. Porque la materia no es solo
el lugar de resistencia del despliegue del espíritu. La materia para Hegel y la naturaleza es espíritu inconsciente, que es asimilado por el Geist, ¿no? Por el espíritu. Así que tiene una comprensión de Hegel muy manualística y tiene una versión del marxismo que es marxismo de café. Y eso es lo que él no entiende, que no hay un antimarxismo cuando se busca una lucha hegemónica. Claro, ¿cuándo es antimarxista? Cuando la lucha hegemónica no va aparejada de una búsqueda de un cambio del sistema capitalista, sino que esta nueva izquierda se monta en el sistema capitalista para hacer revoluciones dentro del marco del capital. ¿Qué es lo que hace Rusarín? Rusarín es un antimarxista porque él, beneficiándose del sistema capitalista, fortaleciendo el sistema capitalista y fortaleciendo la lógica del mercado que lo lleva a él a hacer dinero con dólares a través de YouTube, y de otras empresas que tendrán, se beneficia del sistema económico, que él no está dispuesto a destruir, como tampoco a ceder en su propiedad privada. Así que no, está teniendo una idea de Marx muy manualística, que no tiene nada que ver con la lectura de los textos de Marx. Ok, y en este caso, cuando él dice que más bien es el liberalismo el que va en contra de la libertad de expresión y el marxismo no, ¿qué le contestaría? Bueno, no te olvides que la revolución de Lenin prohibía la religión católica, ¿no? Al igual que Stalin, que persiguió a cristianos y los asesinó, a millones de cristianos. De hecho, un libro de Engels que se llama De la autoridad dice: la revolución es lo más autoritario que hay. Los que trajeron la libertad de expresión y la libertad de prensa justamente fueron los liberales. John Locke en la Carta de la Tolerancia, David Hume, Voltaire, Diderot, Rousseau, Kant, la paz perpetua. Es decir, fueron los liberales los que bregaron por la libertad de expresión, por la libertad de culto, por la libertad de prensa. Es un triunfo del liberalismo, no es un triunfo del marxismo. Justamente el marxismo se hizo en base a la represión, a la censura. No te vayas lejos, pensá en China, un país comunista. Ahí no hay libertad de expresión, se mata a cristianos, se los encarcela por vivir su fe. Así que no sé en qué país liberal él habrá visto la censura a la libertad de prensa. Ok, bueno, en esa parte que vamos a escuchar, él se autoproclama como el único de los marxistas en México. Estados Unidos. Un link que voy a poner aquí que ustedes van a poder ver. Me parece muy importante también en algún momento más adelante tener algún experto que nos hable de esto. Supongo que me van a invitar, ¿eh? Supongo que me van a invitar, supongo que salgo en este video. Como el video viene del futuro y ella dice que va a tener un experto, ¿ustedes conocen a alguien más reconocido por hablar del comunismo en México que yo? ¿Hay alguien más famoso que yo hablando de comunismo en México? Por favor, los quiero leer. Es una pregunta seria, ¿eh? La hago desde la más humilde modestia. ¿Quién es más famoso que yo en México hablando del comunismo? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, entonces, ¿quién? Qué ignorante y qué soberbio que es el tipo. Una soberbia que no le alcanza, porque tener suscriptores en tu canal no te hace ser una persona inteligente, ni valiosa, ni interesante. Mirá, de hecho él no es mexicano, ¿no? Por empezar, ¿no? Pero si vamos a entrar en esa, alguien que nació en Brasil y se autopercibe mexicano como él, alguien que nació en Argentina y es más mexicano que él, el doctor Enrique Dussel, rector de la Universidad Nacional de México, que escribió 178 libros, 294 artículos, escribió libros que se tradujeron al árabe, al inglés, al francés, al alemán, al holandés, que dio clases en la Universidad de Jena, en la Universidad de Berlín, en la universidad en África, en el Congo, que dio clases en la universidad en Egipto,
en Palestina, en Jerusalén, un hombre que habla 6 idiomas, que tradujo textos de Marx del alemán, que sabe hebreo, que conoce el hebreo, que puede leer en hebreo, que puede leer en griego, que sabe latín, que desarrolló un método filosófico llamado el método analéctico crítico y que es conocido en casi todas las universidades del mundo, no te podés comparar con el doctor Enrique Dussel, un marxista de ley. No puede ser tan ridículo de pensar que el mundo comienza y termina en tu canal de YouTube. No sé cuántos artículos tuyos se leen en la Universidad de Jena o en la Universidad de Aachen. No sé cuántos libros tuyos se leen en la universidad en Palestina o en Jerusalén. Pero los libros del doctor Enrique Dussel sí, se leen en todo el mundo. Y cuando vos desaparezcas, tu legado va a desaparecer con la gente que se entretiene un rato con vos. Así que hay marxistas muy buenos en México. Te estaba dando el ejemplo de uno para detallarte por qué es que Enrique Dussel es mucho más conocido y mucho más importante que este muchacho que no tiene idea. Exactamente. Aquí para dar algunas, digamos que precisiones, porque no va a faltar que este individuo intente recurrir a la difamación. El doctor Enrique Dussel, yo tomé unos cursos con él, es decir, fue mi profesor. Él fundó la Universidad de la Ciudad de México y fue rector de la Universidad de la Ciudad de México, porque seguramente ese individuo va a decir, no es cierto, no fue rector de la UNAM. De donde fue rector fue de la Universidad de la Ciudad de México, pero son detalles que obviamente si no estamos en México, pues no vamos a pues precisar estos detalles. Y él fue el que diseñó el programa de humanidades de la Universidad de la Ciudad de México. Entonces, para que este señor pues sepa que efectivamente era una persona muy conocedora del marxismo y pues todos quienes queríamos tener una lectura crítica tenemos que acercarnos a tomar un curso de Enrique Dussel, porque con su Ética de la Liberación, Filosofía de la Liberación, como proponía que la base para una ética tenía que ser a partir de la vida, y también mencionaba que el origen de la filosofía se tenía que rastrear en Egipto, porque precisamente en Egipto tenían esta base ética, y en el pensamiento de Enrique Dussel decía que estaba más desarrollada, incluso que la del cristianismo, pero eso, digamos que eran cuestiones de Enrique Dussel. Bueno, vamos a la siguiente parte. En esta parte, dice nuestro querido amigo Rusarín, bueno, se burla del estudio de la historia de Marta Higareda. Según él, ya había dicho que no se iba a meter en contra de Marta, pero pues al parecer se le olvidó. Escuchemos. Primero, necesitamos asegurarnos de entender qué son estas cosas. Fíjense, en los años 2000, cuando era estudiando justamente historia en la vida, no es que yo soy historiador estudiando historia, específicamente. ¿Qué dijo? O sea, supongo que estudiando historia en donde la secundaria, entonces, porque dijo que no es historiadora. Si dijo que no es historiadora y estudiaba historia, pues la prepa, supongo, ¿no? O sea, este video está basado en un nivel preparatorio de historia. Eso es lo que acaba de decir. No estoy inventando. Ella lo dijo. No es historiadora, pero cuando estudió historia, o si no estudiaste historia como universidad, la última vez que estudiaste historia fue en la preparatoria, a lo mucho. Entonces, lo que podemos pasar es que este video tiene un nivel de certeza histórica equivalente a preparatoria. ¿Ok? Perfecto. Historia europea. Bueno, ¿qué le contestaría a eso? Bueno, yo te pregunto, Daniel, así vos me informás, pues yo de este tipo no sé mucho. ¿Él estudió en la Universidad de Filosofía? Él sí. Sí, él es filósofo. ¿Se recibió? Según lo que él ha dicho, sí. No lo conozco, no sé. Tengo entendido que no, pero vos lo conocés más que yo. Mirá, quiero contarle a este muchacho que uno puede leer después de la secundaria y de la preparatoria. Cuando ella dice yo estudié historia, uno puede estudiar historia sin estudiar la carrera de historia. La carrera de historia no es el único lugar donde se estudia historia.
Esa es una visión que Pierre Bourdieu, un sociólogo francés del siglo XX, llamaría un homo academicus. Pensar que fuera de la academia no hay disciplina, primero es muy capitalista, segundo es muy eurocéntrico, y estoy seguro que él no estará orgulloso de pensar que solo se puede estudiar historia en las carreras de historia, en la universidad de historia. Justamente un marxista mucho más interesante que él y que nació en el mismo país de él, que se llama Paulo Freire, decía que había que descentralizar la educación y desinstitucionalizarla, liberar, emanciparla a la educación de la hegemonía de la cátedra, ¿no? Así que eso de plano. Y después, bueno, obviamente que tengo mis serias sospechas de que él haya estudiado la carrera formalmente, ¿no? Pero A ver, no. aquí parece ser que no estudió, es decir, efectivamente él no estudió filosofía. A ver, le pedimos aquí está en pantalla. Y vamos a checar, porque aquí yo me equivoqué. Yo tenía la idea, me parece que escuché por ahí de que sí estudió, pero porque si él no estudió filosofía, le doy el pacatazo de su vida. Si vos me confirmás que él no estudió filosofía en la universidad, yo le doy el pacatazo de su vida. Pues mira, aquí dice que él, dice, primeros años, esa parte es importante. Dice, su amor por la filosofía comenzó en la adolescencia a leer Más allá del bien y el mal de Nietzsche, mientras que en el año, entre el 2000, en el baño. O sea que él estudió mientras estaba en el baño. Entre el 2000 y 2005 estudió diseño industrial en el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey es la escuela más cara de todo México, o sea, la más cara, donde van solamente los hijos de los empresarios o de los políticos, es una escuela... Los capitalistas, exactamente. Bueno, entonces dice después que se fue de regreso a Brasil, comenzó una carrera de diseño de escenario e innovación. Después se trasladó a México y comenzó a trabajar para PepsiCo. PepsiCo, pues obviamente es una de las empresas más grandes aquí en México, y pues siempre PepsiCo ha estado aliado con la presidencia en turno. ¿Para qué? Para pues que no le pongan ningún pero y aparte evadir impuestos. Pero bueno, él empezó a estudiar en PepsiCo, se convirtió en director, participó después filosofando. De regreso a México, junto al empresario Ignacio Zamaconia, en 2014 fundó Foodlosofía, una empresa de diseño enfocada en la industria y alimentos. Bueno, aquí no viene nada de un estudio de... Capitalista. No, yo tengo entendido que él no estudió en la universidad. De hecho, entonces, vamos a seguir la lógica, ¿no? Este tipejo dice así, escucha lo que él dice. Él dice, si Marta no estudió historia en la universidad, entonces la última vez que estudió historia fue en la preparatoria, ¿no? Bueno, pasemos a la lógica, Rusarín. Rusarín, ¿vos estudiaste filosofía en la universidad? No. Bien, entonces la última vez que leíste un libro de filosofía fue en la preparatoria. Te mando un saludo grande. Y nos lo dice Luis Figueroa, no tiene ningún estudio de filosofía, exactamente no lo tiene. Aquí yo pensaba que sí, pero ya nos dijeron, ya vimos, y no lo tiene. Entonces, efectivamente... El pacatazo de su vida le acabo de dar. Bueno, ahora vamos a la siguiente, que es los males provocados por el comunismo. Dice que son juicios a priori. Los males que se le atribuyen al comunismo son juicios a priori. Vamos a pedirle al ingeniero que lo ponga para que lo podamos escuchar. Dado tantos males, ¿será que haya llegado a este lado, a Occidente? Así que bueno. Algo que ha generado tantos males ha llegado a Occidente. Una serie de supuestos a priori ahí altamente desvalidables, pero I'll allow it. Voy a permitir que continúen. Espérate. Regresó el agente John. Yeah? What's up, John? Yeah. I'm still doing the anti-communist video. Yeah. Yeah, I know it's you guys. Yeah, of course I know. Yeah, sure. Yeah, I'll let you know. I don't think I'm going to make it at 4. It's probably going to be longer. Yeah, this is much dumber than I thought. Yeah, I'll let you know. Take care, man. Yeah, sure.
No pensé que sería útil entender, ahora que ya estoy mucho más grande, pues ¿qué es? ¿Qué es el marxismo? El teórico político prusiano y revolucionario Karl Marx no inventó la idea del Qué bello es, ¿no? Es que es bello, Marx. Marx es hermoso, güey, la verdad. socialismo, pero cada uno le puso su propio sello maligno a estas prácticas. El socialismo, que puede Sello maligno esas prácticas. Oye, trata de mantenerte un poco neutral, güey, van 3 minutos y ya es el sello maligno de las prácticas. O sea, ya lo comparaste contra una secta tipo Nexium o de esas donde la gente se pone, no sé, güey, ¿cómo se llama el otro güey? Los Scientology. O sea, sello maligno de esta secta. Es de que, güey, no duró ni 4 minutos antes de ponerse un video completamente tendencioso. Ya, perdón, ya no lo voy a pausar. definirse de manera amplia como la redistribución equitativa de la riqueza. No tiene ¿Quién? Dime quién, cítame, ¿quién define comunismo como la distribución equitativa de los recursos? Los reto a encontrar esa cita de un marxista. ¿Hay algún marxista que diga eso? Claro, sí, claro. Por ejemplo, acá en la Argentina tenés a dos, Milcíades Peña y John William Cook, que hablaba de la redistribución de la riqueza como garantía de la revolución. ¿Cómo no? John William Cook se llama. Ok, entonces para que sepa Diego Rusarín que efectivamente hay marxistas que así definen al comunismo como la distribución de la riqueza. Ahora vamos a escuchar una falacia muy explícita en la que vuelve a atacar a Marta, porque pues parece ser que la mitad del programa se la pasó burlándose de Marta y atacando. No es un gran trabajo para Timmy. Timmy, sube a la chimenea que hay que comprar más rábanos para emborracharnos y dormir en la calle. ¡Ah, qué bella es la vida en Inglaterra en el siglo XVIII! ¡Qué belleza! Y no es que el socialismo no les atrajera, sí lo hacía, pero más bien rechazaron la violencia que él quería con la que se llevaran. Obvio, porque limpiar chimeneas cuando tienes 5 años de edad, absolutamente bajo ningún sentido de la palabra, constituye, pero ni cerca el concepto de violencia. ¿Estamos de acuerdo, ah? Estamos de acuerdo. Si un niño libre... O sea, para defender la violencia que se le atribuye al comunismo, él cita esos casos en los que durante el capitalismo ponían a los menores de edad a limpiar chimeneas. Simplemente decide limpiar chimeneas, eso no es violencia. Eso no es violencia, señores. El niño le sirvió libre y espontáneamente por consenso y uso de razón limpiar chimeneas porque era la mejor de sus alternativas viables. Es libre, eso no constituye violencia. Lo que ofrece el marxismo como un tipo de revolución que supera las contradicciones de un momento histórico, eso es violento. Entonces no deberíamos de buscar la violencia. A limpiar chimeneas, niños, a limpiar chimeneas. Es decir, si se sigue que del rechazo al comunismo por los acontecimientos violentos que puede hacer, significa que estamos aceptando los hechos violentos que se den en algunas prácticas donde el sistema sea capitalista. Bueno, acá hay que entender dos cosas, ¿no? Primero, que él está reconociendo que el marxismo es violento, lo está reconociendo. De hecho, el mismo Marx, en el Manifiesto Comunista, dice: ¿qué importan los estragos si los frutos son placeres? ¿No mató a miles de seres Tamerlán en su reinado? A su vez, el coautor del Manifiesto Comunista, que se llama Federico Engels, en su libro De la autoridad, habla de la violencia y dice: la revolución marxista es lo más autoritario que hay. Porque escribió su libro en 1874, un año después de la Comuna de París, que fue uno de los acontecimientos más violentos del siglo XIX. Entonces hay violencia en el marxismo, ni hablar de los muertos de Stalin, la persecución. De hecho, Stalin mandó a matar a Trotsky, ¿no? Por si acaso, los marxistas matan a otros marxistas también, ¿no? De hecho, Ernesto Guevara fue traicionado por Fidel Castro. Así que hay violencia en el marxismo, sí, y Diego Rusarín lo reconoce. Ahora, él justifica y dice: si vos no aceptás el marxismo, entonces estás a favor de la violencia de los burgueses del siglo XVIII. Primero hay que entender las etapas que hay en el capitalismo. Una persona que está en contra del marxismo, de la violencia del marxismo, que el mismo Rusarín está reconociendo que predica, no entiende que justamente la razón histórica del marxismo es una razón histórica, es una dialéctica histórica. Rusarín no puede combatir, no puede hacer una dialéctica entre el marxismo teórico
y el capitalismo del siglo XVIII, el capitalismo naciente del sistema cama caliente, del take-off, del Fordismo y del Toyotismo, porque ahora estamos en otra etapa del capitalismo que lo escribe muy bien y lo desarrolla muy bien en su teoría Lenin, ¿no? El imperialismo como etapa superior del capitalismo. Estamos en otra etapa post-industrial del capitalismo. Él está poniendo un ejemplo del capitalismo industrial, no razonando históricamente como un marxista, porque él no es un marxista, él es un payaso. Ok, pues Yo bien. puedo negar el marxismo y no aceptar lo que proponían algunos burgueses en el siglo XVIII. O sea, eso se llama falsa dialéctica. Es como que yo te diga, Daniel, mirá, o aceptás el protestantismo o sos ateo. Y vos me vas a decir, che, pero a ver, me parece que hay otras opciones, ¿no? O que yo te diga, mira, aceptá el feminismo o sos un machista violento. No, me estás planteando una falsa dicotomía. Bueno, él está planteando una falsa dicotomía. O aceptás el marxismo, la violencia del marxismo, o aceptás la violencia del capitalismo del siglo XVIII. ¿En serio que esas son las dos únicas opciones, Dieguito? Exactamente. Y en esta ocasión, Diego va a hacer una apología de la violencia del proletariado. Escuchemos. Este tipo de cosas. Ellos esperaban lograr sus objetivos mediante medios democráticos y tenían buenas razones para ser optimistas, porque había una serie de medidas que utilizaron, medidas parlamentarias de reforma, mejoraron tanto las condiciones laborales como la expansión del electorado. Históricamente, las victorias proletarias se han logrado a través de las manifestaciones, en su gran mayoría recurriendo a la violencia. Me disculpan, pero las concesiones que se hacen del poder para la clase trabajadora se pueden quitar en cualquier momento, y eso está ampliamente documentado en la historia. ¿Te gusta tu fin de semana? Gracias a la clase trabajadora. ¿Te gustan tus vacaciones pagadas? Gracias a los proletarios y a sus manifestaciones violentas. ¿Te gustan tus derechos de género? Gracias al movimiento feminista que pinta paredes en marzo para recordarte que negociando con el poder se logra muy poco y aún lo logrado se pierde rápidamente. Mentira histórica, mentira histórica. Así que bueno, ¿qué le contestaría sobre eso que acaba de afirmar? Mira, primero, pensar que las grandes conquistas de los trabajadores tienen que ver con el marxismo. Las grandes conquistas de los trabajadores alemanes se dio con la socialdemocracia, no con el marxismo. Las grandes conquistas del movimiento inglés no se dio por el marxismo, se dio por el tradeunionismo. Y las grandes conquistas de las mujeres y de los trabajadores en la Argentina no se dio por el marxismo, sino por el peronismo. El varguismo de Getúlio Vargas en Brasil, algunas conquistas del cardenismo en México, aunque no estoy de acuerdo con la masonería que había ahí, la reconquista de petróleo, de Pemex, del petróleo mexicano, fue importante para el desarrollo industrial de México en la época de Cárdenas y el cardenismo. Así que te puedo asegurar que la mayoría de las grandes conquistas, Ibáñez en Chile, Gaitán en Colombia, fueron grandes conquistas de los trabajadores. Sandino en Nicaragua, que no era comunista, era un nacionalista, tiene que ver con eso. Así que no sé dónde están las conquistas del comunismo. Es más, no sé en qué país reinó el comunismo de esa manera como para ver las grandes conquistas. Los únicos países que yo conozco donde reinó el comunismo fue en la China de Mao Zedong, que terminó siendo un desastre, en la Unión Soviética de Stalin, que terminó siendo un desastre, y en la Cuba de Castro, que sigue siendo un desastre. Ok. Ahora va a ser una crítica a la religión. Vamos a escuchar. Suele encontrar puntos en común y resoluciones pacíficas. Pero la religión es el opio del pueblo. La religión es el opio del pueblo, malamente explicado en un párrafo.
Aquí queda claro cómo la religión acaba siendo una herramienta ideológica que apacigua las intenciones revolucionarias de una clase en un determinado momento histórico. Gracias, Marta, por advertirnos de los peligros de la pacificación que se logra a través de la religión. Eso incluye, obviamente, al cristianismo, al protestantismo, que han sido instrumentalizados para apaciguar a la clase trabajadora, como es el caso ampliamente documentado del Papa Juan Pablo II, pero también incluye otras que son menos obvias, pero como el estoicismo, los cristales en Tulum y cualquier tipo de coaching ontológico o cualquier estupidez de esas que venden hoy en día en internet. La religión es el opio del pueblo. Gracias por citar a Marx indirectamente. No era. ¿Qué le contestaría? Bueno, yo nunca me enteré que el estoicismo es una religión, ¿no? Porque él está citando el estoicismo como parte de ese opio que es la religión. Nunca leí yo que Marco Aurelio había fundado una religión, así que me estoy enterando de algo. Realmente se ve que yo soy muy ignorante y que recién ahora me estoy enterando que el estoicismo es una religión, no una filosofía ni un modo de vivir. Bueno. Segundo, él desconoce que no todos los cristianos piensan igual. De hecho, y vos y yo sabemos que hay muchos curas que son marxistas y hay muchos movimientos revolucionarios dentro de la Iglesia protestante y de la Iglesia católica. Camilo Torres y toda esa lucha armada que se dio en el siglo XX, de la teología de la liberación, Leonardo Boff y toda esa rama que viene de Alemania, eran cristianismos revolucionarios. Así que esta idea de asociar cristianismo con opresión y con esta idea esto lo toman del 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? Esta idea de que el marxismo, de que la doctrina social de la Iglesia y la Iglesia católica es como bonapartista, ¿no? Es como que se pone por encima de las luchas de clases para contenerla a la lucha de clases, ¿no? Lo que hace la Iglesia no es contener la lucha de clases, lo que hace la Iglesia es darle de comer al pobre. Por eso el cardenal Newman decía, si yo pregunto cuánto pobreza hay en el mundo, me dicen comunista, pero si yo le doy de comer al pobre, me llaman católico. El cristiano no está llamado a escribir libros para teorizar el hambre. El hambre no es para hacer teoría como hacen los marxistas, como que son panzones, son gordos panzones, porque justamente se la pasan hablando. El cristianismo es para solucionar el hambre de la gente, para darle de comer al sediento, para darle de comer al hambriento, de comer al sediento, un abrigo al desnudo y una barca al peregrino. Entonces, no sé dónde ve él ese razonamiento simplista de asociar el pensamiento cristiano con la contención de la revolución, cuando muchas veces, de hecho acá en la Argentina, el movimiento más revolucionario del siglo XX fueron los montoneros, y los montoneros eran católicos. Allá también en México habrán habido muchos marxistas católicos. Exactamente. Y ahora que mencionas a Leonardo Boff, los invito aquí en el canal de Que Viva Cristo Rey Clips, que es el canal secundario de este canal, van a encontrar los videos de un debate de Enrique Dussel con Adela Cortina sobre ética. Y durante el debate, fue precisamente Leonardo Boff uno de los espectadores, y entonces levantó la mano, y cuando le pregunta a Enrique Dussel, lo reconoce como uno de los expertos en marxismo. Entonces, para que también se dé cuenta el buen Rusarín, que sí hay marxistas en México, y que incluso Leonardo Boff, que era brasileño, iba a sus conferencias, a sus debates, y lo reconocía. Bueno, ahora vamos a continuar. En esta parte dice Diego que los cristianos no son buenos. Los cristianos, la benevolencia cristiana es una farsa, es lo que dice. Perdón, le pedimos al ingeniero que lo ponga. Ya. Vamos No me hagan a escucharlo. Googlear la cantidad de víctimas de las cruzadas. No me hagan googlear la cantidad de víctimas de las cruzadas. Primer y último aviso. Ya van 2 avisos, ¿eh? No me hagan googlearlo. Trabajadora satisfizo en gran medida las necesidades de... ¿Satisfizo? ¿Esa palabra existe? Bueno, ¿quién soy yo para criticarla? Mi español.
Vamos a volverlo a escuchar un poquito más atrás porque estaba un poquito indignado por hablar de la bondad del cristianismo y él justifica que no son buenos por las cruzadas. Indirectamente. No era solo Spurgeon, también estaba la Gran Bretaña del coloso de William Booth, el Ejército de Salvación, que fue pionero en la benevolencia cristiana a gran escala. O sea, la fe cristiana de la clase trabajo. Benevolencia cristiana. No me hagan googlear la cantidad de víctimas de las cruzadas. No me hagan googlear la cantidad de víctimas de las cruzadas. Primer y último aviso. Ya van 2 avisos, ¿eh? No me hagan googlearlo. Baja. Bueno, ¿qué le contestaría a este individuo? Bueno, pero ese es un anacronismo. Medir el cristianismo por la guerra de las cruzadas, cuando en realidad en la guerra de las cruzadas los soldados católicos iban a salvar a esas tierras, a mujeres católicas que estaban siendo violadas, niños católicos, hombres católicos que eran asesinados, es no entender nada. Las guerras católicas no se hicieron para expandir el imperio católico, no era una guerra imperialista, para matar gente, para ampliar territorios. Esas guerras fueron para salvar vidas de personas que estaban siendo asesinadas por los musulmanes. ¿Se entiende? Eso es algo bien importante. En la época de los Omeyyades, que eran bien asesinos, venían por un lado. Y por otro lado es un juicio anacrónico. Reducir las bondades del cristianismo a una etapa histórica sería tanto como que yo le diga a él, Stalin mató a 20 millones de personas, bueno, se terminó el debate. A 200 millones de personas, bueno, se terminó el debate. No se habla más del comunismo. O sea, es un non sequitur, es una falacia del espantapájaros, es un reduccionismo ridículo, que no tiene sentido. Ok, ahora en la siguiente parte, Diego Rusarín va a decir que el marxismo, que el comunismo se cumple en China. De los marxistas posteriores, quienes... Mentira. Digo, el desencantamiento con el marxismo, argumentativamente hablando, nunca sucedió per se. O sea, Marx continúa siendo de los filósofos más importantes de la historia, de los más ampliamente estudiados, aunque sea no a nivel académico, porque es verdad que la mayoría de las universidades ni siquiera enseñan a Marx, y ni siquiera en universidades de economía, que debería ser obligatorio. Aunque tengas formación neoclásica, deberías estudiar un poco de Marx. Pero aunque sea los filósofos más importantes de la historia, es verdad que ha estado excomulgado en la mayoría de las universidades, y esto lo podríamos hacer también desde una lectura del dominio liberal y la hegemonía de la ideología y la réplica, la manera en cómo se replica el conocimiento a través de la educación. Pero es eso, decir que Marx fue superado y después, no. O sea, Derrida escribió sobre Marx, Deleuze escribió sobre Marx, Freud habló sobre Marx. O sea, no puedo creer lo que está diciendo. Mirá, acaba de citar a Derrida hablando de Marx. ¿Cuándo? Y le quiero contar, y le voy a citar. Es más, déjame que te lo muestro al libro de Derrida. Mirá. Por acá está el libro de Derrida. Hay un libro de Derrida. Bueno, ya va a aparecer. Es un libro, yo lo tengo el libro. Ese libro se llama Espectros de Marx. ¿Y sabés lo que dice en ese libro de Derrida? En Espectros de Marx. Dice: nosotros ya desde la primavera de Praga no necesitamos los juicios de Moscú para darnos cuenta. Ya desde los juicios de Moscú no necesitamos la primavera de Praga para darnos cuenta que el marxismo no nos servía como herramienta para interpretar el mundo. Lo dice Derrida en un libro de 1993 que se llama Espectros de Marx. ¿Y sabe por qué se llama Espectros de Marx? Porque Marx está muerto. Porque es una teoría post-marxista. Los grandes marxistas son los que enterraron a Marx. Michel Foucault era marxista, lo enterró a Marx. Sartre era marxista, lo enterró a Marx. Derrida era marxista, lo enterró a Marx. ¿Por qué? Porque ellos decían, para hacer la revolución que nosotros queremos hacer ya no nos sirve el marxismo. Entonces fueron a hacer la revolución con Heidegger, que se enfrentaba al tecnocapitalismo, ¿no? Y desde Heidegger trataron de pensar
la revolución. Sartre, Foucault, Derrida, Deleuze. Así que qué curioso, Dieguito, que cites a Derrida diciendo que Marx sigue estando vigente, cuando Marx escribió, Derrida escribió Espectros de Marx justamente para justificar el abandono de Marx e ingresar a Heidegger. Así que es muy curioso. Mirá, me muero de ganas de que aparezca el libro. Pasa que en mi biblioteca tengo como 1000 libros, así que no va a aparecer ahora. Ok, vamos a continuar escuchando cómo dice que el comunismo se llega a su plenitud en China. Muchos de los filósofos más importantes de la historia después de Marx continuaron hablando de Marx. O sea, me parece que aunque detestes a Marx ontológicamente, negar su aporte a la filosofía es un gran error. O sea, es por lo menos un gran error. Digo, ahí también digo, sobran libros y académicos y materiales para decirlo. Fueron perseguidos en diferentes momentos históricos, lucharon a contracorriente durante su carrera académica, porque el capital obviamente no va a fondear y no va a patrocinar estudios que sean antagónicos a sus intereses de clase, pero decir que Marx fue así como quedó, no sé las palabras que usó, pero quedó como desechado, como un filósofo marginal, no es verdad, no es verdad. Digo, es cierto que si tú te formaste en una escuela liberal y estudiaste, no sé, 30 leyes del poder y padre rico, padre pobre, pues seguramente sí, para ti Marx es un pensador marginal, pero porque consideras a Kiyosaki como un formador de opinión. Pero ese es problema liberal, de nuevo, no es un problema que tiene nada que ver con el marxismo, ni con la estructura de la academia, ni con el reconocimiento de los papeles protagónicos de los pensadores marxistas en la historia. Se esperaban ese día como los miembros del culto. Vamos a esperar a que regrese el profesor. Ya está aquí. Bueno, ahora Diego va a decir que China es la superación dialéctica del capital. Le pedimos aquí que lo ponga en el minuto que corresponde en esa afirmación, para que las personas se den cuenta, pues que Diego es muy falaz. Escuchemos. Y lo aplicamos hoy a China como el capitalismo más avanzado, probablemente sea China el que esté más cerca de hacer la superación dialéctica del capital. Entonces ahí sigue siendo, perdón, pero punto para Marx. En Rusia, ¿Qué le contestaría ante eso? ¿Qué dijo? Que China es la superación dialéctica del capitalismo o del comunismo. Que China es lo que se acerca más a hacer una superación dialéctica del capitalismo para, me imagino, que llegar al comunismo. Pero a ver, vamos a volver a escuchar. Realidad. Entonces, tal vez lo que erró Marx fue en decir, los países con el capitalismo más avanzado son los que van a encontrar la superación dialéctica más rápida. Que si agarramos solo la frase y lo aplicamos hoy a China como el capitalismo más avanzado, probablemente sea China el que esté más cerca de hacer la superación dialéctica del capital. Entonces, ahí sigue siendo, perdón, pero punto para Marx. Ahí vamos, mirá. Lo que pasa es que China es un tema muy complejo, porque China es políticamente autoritaria y estatista, es políticamente comunista, pero económicamente capitalista. En China hay propiedad privada, trabajo asalariado y mercado internacional. En China hay una burguesía. Es cierto que el Estado también es un gran burgués, es un gran Estado al estilo del Politburó, es un gran burócrata industrial, pero vive de la oferta y la demanda, vive del mercado, y esas son leyes capitalistas, justamente. Así que China no podría vivir si no jugara el juego de los BRICS, de las leyes del mercado, de las competencias de mercado, de la lógica del mercado. Así que China no está creciendo con el comunismo, como lo intentó implementar Mao Zedong, justamente cuando se abrió al capitalismo. Así que es muy curioso que cite esos ejemplos, Diego. Se me hace que bueno, sí, se la pasa tanto haciendo videos que no tiene tiempo para leer. Exactamente. Bueno, ahora va a decir que es una estructura ideológica.
Vamos a escucharlo. El mundo en una sola hegemonía de los que tienen contra los que no tienen. No es los que tienen contra los que no tienen los medios de producción. Porque sé que este es un error que la gente no entiende porque no lee, no ha leído, nadie lee nada. Entonces, no es los que tienen contra los que no tienen, son los propietarios privados de los medios de producción contra los que tienen que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Esa es la diferencia. Sí, lo dividía en más hegemonías. Aquí lo dice porque Marta está explicando cómo los medios actuales están inundando con el marxismo cultural. Por ejemplo, en junio vamos a ver cómo los medios de comunicación, incluso Google, va a poner la marca de la banderita. Entonces, era lo que estaba explicando. Y Diego lo que contesta es que no, que eso es absurdo. Bueno, ¿qué le respondería? Pasa que son dos luchas diferentes. Ella está criticando el neomarxismo o el marxismo cultural o la nueva izquierda, y él está defendiendo el marxismo clásico, el marxismo estructural, el marxismo de la revolución, el marxismo de la Comuna de París. Él está defendiendo algo que ella no está atacando. ¿No te parece medio ridículo eso? Él no está defendiendo al marxismo de los ataques que ella hace, porque ella no está atacando el marxismo clásico, está atacando a la nueva izquierda, al marxismo cultural se le llamaría. Así que él está respondiendo a una cuestión con otra cuestión que nada que ver. A mí me parece absurdo. Exactamente. Y precisamente ahora Diego va a criticar a todos aquellos que se atreven a hablar de una agenda cultural progre. Criticar el marxismo es que tienen bases ontológicas liberales. Y, o sea, güey, entiende la filosofía que estás criticando antes de criticarla. O sea, suena ridículo. O sea, ¿cómo vas a criticar el marxismo desde el liberalismo? O sea, son filosofías cuya ontología no es compatible y es, vamos a tratar de transformar la conciencia de las personas con un caballo de Troya. Vamos a hacer películas marxistas hasta que la gente se dé cuenta que los millonarios son malos. Vamos a hacer los que vayan al cine todos los días a comprar palomitas y renten películas, idolatricen actores hasta que se den cuenta que los millonarios son malos. Brillante idea. Brillante, brillante idea. Brillante. Wow, genial. Bueno, de esa manera es como se burla de aquellos que dicen que los medios de comunicación son progres y que eso es un marxismo cultural. Bueno, lo que pasa es que es curioso porque la nueva izquierda utiliza tácticas marxistas, pero con muchas ideologías liberales, ¿no? Esta idea de el cuerpo como propiedad privada, del derecho a la autodeterminación, de la libertad autodeterminada, de la libertad de género, de las libertades sexuales, son ideas liberales, ¿sí? De un cierto liberalismo, ¿no? De un liberalismo progresista. Y eso es lo que ella está criticando, esa agenda. Entonces, el objetivo de la nueva izquierda no es convencer a la gente de que los capitalistas son malos, sí de instalar una dialéctica de género. O sea, Diego Rusarín está hablando como si no existiera el libro negro de la nueva izquierda que te muestra que la agenda de la nueva izquierda no es la misma que la de la vieja izquierda. Digamos, la estrategia de la nueva izquierda no es defender por otros medios lo que defendía la vieja izquierda. Es otra agenda distinta. No les interesa cambiar el capitalismo. Como a Diego Rusarín tampoco le interesa cambiar el capitalismo. De hecho, yo creo que a Diego Rusarín le conviene bastante el capitalismo, porque si él viviera en la Cuba de Castro, probablemente tendría que redistribuir su riqueza y no creo que estaría muy contento. Muy bien, ahora vamos a ver cómo Diego se molesta bastante cuando se nombra el marxismo cultural. Escuchemos. Sí, en los medios de comunicación. Wow, brutal. Caballo de Troya se llama marxismo cultural. Marxismo cultural. Marxismo cultural, el concepto de los ignorantes por excelencia. Marxismo cultural, así, la medalla de oro que lleva en el pecho un ignorante por excelencia. El marxismo es una filosofía materialista. Marxismo cultural realmente a lo que se refiere es a la degradación del liberalismo progresista, ¿ok? Y Marx también lo dijo, el capitalismo derrite todo lo sólido en el aire. Toda esta degradación que ellos odian de los progres es producto del liberalismo. Es producto del liberalismo.
Entonces, marxismo cultural, realmente a lo que se están refiriendo es liberalismo. Cuando ustedes escuchen marxismo cultural, lo que están diciendo realmente es liberalismo. Perfecto, continuemos. ¿Qué le contestaría? Bueno, es lo único en lo que él acierta. Ciertamente, el marxismo cultural, la nueva izquierda, está montada sobre una ideología liberal. Es decir, no tiene nada que ver con la vieja izquierda, la agenda de la nueva izquierda. Justamente por eso él debería entender que la nueva izquierda no defiende la agenda de la vieja izquierda por otros medios. Tiene otra agenda distinta. Y si él reconoce que la nueva izquierda es liberal y él es marxista, él tendría que estar en contra de la nueva izquierda. Él tendría que estar en contra de la agenda de género, en contra del lobby LGTB, en contra de la instrumentalización de la vida de los niños por nacer para hacer negocio y dinero. Porque eso que él defiende, que es la agenda de la nueva izquierda, y él está reconociendo que la agenda de la nueva izquierda es liberal, si él defiende esas ideas, él también es un liberal. Así que se acaba de tirar un tiro en el pie, Diego Rusarín, con lo que acaba de decir. Pues bueno, hemos tocado los puntos más importantes porque lo demás ya era repetitivo. Vuelve a decir que China vuelve a atacar, defiende a China, quiere que se censure el discurso de derechas. O sea, ya es repetición de lo que vimos. Como conclusión, ¿algún mensaje para Diego Rusarín? Diego, yo respeto tu intención de transmitir conocimiento y hacer pensar a la gente, pero todo comunicador tiene una ética y una responsabilidad, y todo filósofo tiene que leer con un método riguroso, tiene que tener una formación rigurosa para transmitir ideas serias y responsables. Intuyo que vos utilizás la filosofía para entretener y para disolver las buenas costumbres, para disolver los valores y las tradiciones más fundamentales de Occidente. Por eso te vuelvo a invitar a que vos defiendas tu relativismo, a que defiendas el aborto conmigo, a que defiendas toda esa ideología de nueva izquierda que muchas veces te vi defender, que hoy reconoces que es liberal, con lo cual vos también sos un liberal, y yo voy a confrontar con tu liberalismo a través del pensamiento clásico de Santo Tomás de Aquino. Pues bien, muchas gracias a los que se conectaron. Suscríbanse al canal de Jonathan Ramos. Nuestro amigo Jonathan Ramos nos apoyó cuando Iquiva Cristo Rey era muy pequeñito, y pues nosotros tenemos ese deber moral y nunca olvidamos a los que nos ayudan, y siempre vamos a estar eternamente agradecidos con el filósofo Jonathan Ramos. Muchas gracias y